Ya sea para una luna de miel o una escapada familiar, millones de personas abordan cruceros de lujo cada año para pasar un buen rato. Pero trágicamente, no todos regresan a casa. De hecho, existe una creciente preocupación sobre la seguridad a bordo de los cruceros, ya que muchas personas desaparecen de los barcos. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, estaremos analizando solo 2 casos de personas que han desaparecido mientras estaban a bordo de un crucero. Jorge Smith Quart, nacido el 3 de octubre de 1978. Jorge Alan Smith Quart tenía 26 años cuando desapareció, mientras estaba en un crucero en el verano de 2005 durante su luna de miel. El 25 de junio de 2005, George se casó con Jennifer Hagel, de 25 años, en una boda en un acantilado en Newport, Rhode Island, que su hermana Brisa describió como una ceremonia de cuento de hadas. George debía tomar las riendas del negocio de licores de su padre. Al volver a Estados Unidos, su nueva esposa, Jennifer, había completado recientemente una maestría en educación en la Universidad Roger Williams en Rhode Island y iba a comenzar un nuevo trabajo enseñando a niños de tercer grado después del verano. 4 días después, el 29 de junio, la pareja abordó el crucero Royal Caribbean, el MS Brillantez de los Mares, listos para su luna de miel de 2 semanas, que los llevaría alrededor de países mediterráneos como Italia, Grecia y Turquía. La pareja abordó desde Barcelona, en España. Varios días después del crucero, la pareja hizo nuevos amigos, la mayoría de los cuales eran otras parejas, pero un individuo en particular era un hombre de 20 años, llamado Josué Askin, que estaba asistiendo al viaje con su familia. Josh conoció a Jennifer y George mientras el grupo visitaba Florencia, en Italia. Sin embargo, la noche del 5 de julio las cosas en el crucero tomaron un giro. Las cámaras de seguridad mostraron a Jennifer y George entrando al casino del tercer piso alrededor de la medianoche. Previamente, la pareja pasó el día en Grecia, cenaron y brindaron por su futuro juntos. Las imágenes de la cámara de seguridad de George son las últimas imágenes de él. Mientras estaba en el casino, George bebió absenta, que supuestamente se había introducido a escondidas a bordo, ya que no estaba disponible en el barco, con Josué Askin y 3 jóvenes hombres ruso-americanos que también había conocido, llamados Gregor y George, Gregorio Rosenberg, Rusty Kaufman y Zacarías Rosenberg. Mientras, se decía que Jennifer se acercaba a un tripulante. La pareja coqueteaba de un lado a otro, lo que molestó a George, y él y su esposa entraron en una discusión que resultó en Jennifer pateando a su nuevo esposo en la entrepierna antes de salir enfurecida. Esto fue, según informes, alrededor de las 2:30 de la mañana. Josh dice que los hombres festejaron hasta tarde y al querer volver a sus cabañas, vieron que tendrían que irse, pero evidentemente no lo hicieron. Acompañaron a George, apenas capaz de caminar, a su habitación. Sin embargo, George se dio cuenta de que su esposa no estaba allí, así que todos fueron a buscar a Jennifer juntos. Al no poder encontrarla, el grupo de hombres regresó a George a su cuarto. Según la historia de Josh, él fue a usar el baño y cuando regresó, los otros hombres habían quitado los zapatos de George y lo habían acostado justo después de las 4 a.m. Desde aquí, los 4 hombres afirmaron que se quedaron un rato corto en la habitación. Luego regresaron a su propia cabaña donde pidieron una gran cantidad de comida, tanta comida que tomaron fotos de ella y de ellos mismos con sus comidas. Sin embargo, según un subsheriff de la policía de California llamado Cletus Hyman, quien se alojaba al lado de George, este no fue el caso. Llamó para quejarse sobre los niveles de ruido en la habitación de George y afirmó que esta no era la primera vez que lo hacía. Hyman observó desde su mirilla y vio salir a 3 hombres. George atravesó el pasillo de su habitación. Escuchó a George despidiendo a la gente antes. No se sabe quién vio a Hyman salir de la habitación. Poco después de esto, escuchó un golpe horrible. Sonaba como si alguien hubiera caído en el balcón y que el sonido había causado vibraciones en su habitación. Eran alrededor de las 4:30 a.m. Alrededor de esta hora,
Jennifer fue encontrada desmayada en el pasillo del barco por algunos de la tripulación, y tiene muy poca memoria de lo que sucedió después de salir del casino. A las 7:30 de la mañana siguiente, los pasajeros del crucero notaron una enorme mancha de sangre en uno de los toldos del barco y alertaron a los miembros de la tripulación. Jennifer asumió que su esposo estaba durmiendo en otro lugar y se fue a una cita que había hecho para ambos en el spa a bordo. Más tarde fue alertada por la tripulación del barco y se dio cuenta de que George debió haber caído por la borda en algún lugar entre Grecia y Turquía. Hyman fue informado al inicio de la investigación sobre la desaparición de la tripulación de George, que él había sido trasladado a un hospital. Jorge Smith IV debía ser hospitalizado. El capitán lo consideró un accidente, pero tanto detectives en línea como su familia tienen dudas. Se encontraron pequeñas trazas de sangre en la cabina de George, y los investigadores que trabajaban en el caso lo trataron como un homicidio. El 29 de julio el FBI anunció su participación en el caso. La extraña historia recibió mucha cobertura mediática de la mano de Geraldo Rivera 48 Hours y Dateline NBC, quienes sugirieron que se trataba de un robo que salió mal. El caso incluso inspiró su propia película para televisión llamada Luna de Miel Mortal. En 2012, el New York Post informó que el caso había sido entregado a la división de la mafia del FBI. Se desconoce por qué. En 2012, Miguel Jones, el abogado de la familia Smith, acumuló documentos de la compañía de la tripulación que generaron dudas sobre los relatos dados por los 4 hombres que fueron atrapados en el incidente. El FBI indicó que George retornó a su cabaña la noche que desapareció con el caso. Según ellos, ordenaron una gran cantidad de comida, pero la cabaña no tiene registro de este supuesto pedido de servicio a la habitación. Josué Askin, el californiano de 20 años que se había hecho amigo de George en el crucero, falló una prueba de polígrafo del FBI, y mientras era interrogado por el abogado de la familia Smith, invocó su derecho de la Quinta Enmienda. Una de las pruebas de polígrafo de los primos Rosenberg con el FBI resultó ser inconclusa. Se desconocen los resultados de los otros 2 hombres. Sin embargo, el abogado de Josh, Keith Greer, sostiene que su cliente estaba con los otros hombres en la cabaña, al otro lado del barco cuando George desapareció, y que Josh había pasado un polígrafo que se le había administrado anteriormente en la investigación. También debemos recordar que las pruebas de polígrafo son notoriamente poco confiables. También afirma que el FBI está en posesión de las fotos que mostraban a los hombres con su comida en las primeras horas del 5 de julio, y que los 2 hombres estaban en la cabaña cuando George desapareció. 7 años después del incidente, Miguel Jones, el abogado de la familia Smith, se enteró de una cinta de video hecha por algunos de los hombres solo horas después de la desaparición. Se ve y se escucha a los 3 hombres ruso-americanos haciendo bromas insensibles sobre la muerte de George, diciendo, citamos, «Le dimos a ese tipo una lección de parapente sin paracaídas», con Gregorio Rosenberg añadiendo al final, «Te dije que era gángster». Aunque la familia solo se enteró de la cinta en 2012, el FBI la conocía desde 2005. Añadiendo más leña al fuego, se informó que los 3 hombres ruso-americanos y sus familias fueron expulsados del crucero solo 3 días después de la desaparición, cuando una mujer de 20 años se presentó y afirmó que había sido violada por Kaufman y los primos Rosenberg. Se sostiene que Josué Askin estuvo presente en parte de eso, y la agresión había sido filmada en la cámara de Rusty Kaufman. Jennifer, después de ser interrogada por las autoridades turcas, eligió no permanecer en el crucero y en su lugar voló de regreso a casa. Ha sido duramente criticada por la familia Smith por su comportamiento después de la desaparición de George, incluyendo cuando aceptó $1.1 millones, millones de compensación de la línea de cruceros, y declaró públicamente que creía que George murió en un accidente resultante de su nivel Delta. En 2009 se volvió a casar y tiene 2 hijos. Sin embargo, un artículo del Daily Mail de 2015 señala que desde entonces ha cambiado su creencia y ahora cree que George fue asesinado. A pesar de todas las sospechas, el FBI abandonó su investigación criminal sobre el caso en 2015. El cuerpo de George nunca ha sido recuperado y nunca se han presentado cargos en su caso. En febrero de 2017, Lee Jinglei, de 36 años, quien a menudo se hacía llamar Angie,
abordó el MSC Magnífica de MSC Cruceros para un crucero de 10 días por el Mediterráneo con su esposo, Daniel Belling, y sus 2 hijos, de 4 y 6 años. La familia partió el 9 de febrero. Pero cuando el barco regresó a Italia, el 19 de febrero, solo 3 de los 4 miembros de la familia abandonaron el MSC Magnífica. Daniel y los 2 niños estaban a punto de abordar un vuelo de regreso a su hogar en Dublín, Irlanda, cuando las autoridades italianas se acercaron a la familia y llevaron a custodia al hombre de 46 años que era consultor de TI. Los niños fueron recogidos por sus abuelos paternos, quienes vivían en Alemania. La tripulación del barco notó la falta de alguien por las medidas de seguridad a bordo. Se detectó que una persona menos había pasado por el torniquete del barco al salir, y la tripulación logró reducir esto a la familia de Daniel y Angie antes de alertar a las autoridades. Daniel fue inmediatamente tratado como el principal sospechoso. No había revelado la desaparición de su esposa, no había dado la alarma, ni parecía preocupado de que ella simplemente hubiera desaparecido del barco. También dio información contradictoria. Daniel informó a las autoridades que vio a Angie por última vez cuando el barco paró en el puerto griego. Al parecer, ella permaneció en el barco mientras él llevaba a los niños a una excursión. Al regresar, ella había desaparecido. Explicó que su esposa estaba muy infeliz y lista para abandonar el crucero, y que a menudo desaparecía de las vacaciones familiares. Supuso que ella estaba escondida en algún lugar y que se encontrarían en Italia, o quizás esta vez se había ido para siempre y había regresado a Dublín. Cuando ella no apareció, dijo, en Italia supuso que Angie había escapado de su matrimonio y había regresado a su China natal, afirmando que ella había amenazado con hacer esto varias veces antes. Angie fue vista por última vez por los miembros de la tripulación el segundo día del crucero, el 10 de febrero, donde los empleados de la tienda de regalos presenciaron una interacción extraña de la pareja. Según informes, Daniel irrumpió en la tienda, sacó un par de zapatillas de su mochila y le dijo a su esposa, cito, «Ponte estas en lugar de las tuyas, tus sandalias y cállate». Los testigos dijeron que Angie parecía perturbada tras la interacción y no volvió a ser vista por el equipo. Ella estuvo ausente en las comidas, los niños y Daniel comieron solos, y Daniel supuestamente le dijo a la criada que no necesitaban preparar la cama plegable, ya que ahora solo había 3 personas durmiendo en la habitación, y compartirían la cama principal. Sin embargo, hay informes contradictorios sobre las posesiones de Angie. Muchos artículos indicaban que su teléfono, pasaporte y maleta estaban desaparecidos, y la mayoría señalaba que Angie los había abandonado. Parece que Daniel había empacado sus cosas para llevárselas a Dublín. Se desconoce cómo o por qué Angie habría salido sin sus pertenencias, particularmente su teléfono y pasaporte, ya que estaba en un país extranjero. Contradiciendo su declaración anterior, Daniel en un momento afirmó que Angie había bajado del barco en Grecia después de todo, para reunirse por negocios con la comunidad china que residía allí. Angie era una organizadora de bodas, con su propio negocio llamado La Boda de Cenicienta que inició en 2015. El negocio estaba dirigido a novias y novios asiáticos, y ofrecía alquiler de vestidos y diseño de álbumes de fotos de bodas, entre muchas otras cosas. Otra declaración contradictoria fue ofrecida por los niños, quienes dijeron que su padre les pidió que se quedaran en la cabaña una noche mientras Daniel y Angie salían, pero su madre nunca regresó. Ni Daniel ni los investigadores alertaron a la madre de Angie sobre su desaparición. Se enteró a través de un amigo que podía leer y hablar inglés y que encontró y tradujo el artículo para ella. Al escuchar que Angie estaba desaparecida, su madre confirmó que no había regresado a casa en China. También dijo en una declaración jurada que su hija y el esposo de su hija peleaban frecuentemente y tenían un matrimonio tumultuoso. Después de una discusión particularmente mala provocada por Daniel llevándose a los niños a Alemania durante 10 días sin decir nada, se informó que Angie terminó con moretones en sus muñecas. Como resultado, ella echó a su esposo de su casa compartida, permitiéndole entrar al día siguiente solo para que pudiera desayunar, llevar a los niños a la escuela y trabajar desde casa. A pesar de esto, la madre de Angie niega pensar que Daniel esté involucrado en la desaparición de su hija, afirmando que tenía una buena relación con su yerno y que él es, citando, una muy buena persona. También fue a visitarlo a la cárcel en Italia. Sin embargo, añadió que no creía que su hija dejara a sus hijos atrás o se suicidara. La madre de Angie escuchó por última vez a su hija el 7 de febrero de 2017, solo unos días antes del crucero.
Los trabajadores del crucero también notaron que uno de los hijos de los Bellings fue encontrado vagando solo por el barco y llorando la noche del 15 de febrero. Se desconoce si esto tiene algo que ver con el caso o por qué. Algunos artículos sobre la familia afirman que estaban pasando por dificultades económicas y se preguntan cómo pudo la familia permitirse ir al crucero en primer lugar. Luego, el 8 de abril de 2017, los investigadores pensaron que finalmente habían resuelto el caso cuando dos hombres que trabajaban en su barco en la ciudad de Rimini, en la costa adriática, encontraron una maleta azul oscuro flotando en el agua. Chocó contra su embarcación, así que la sacaron del agua y notaron su considerable peso. Cuando la abrieron, encontraron el cuerpo de una mujer asiática envuelto en bolsas de basura negras. Cuando llegaron las autoridades, sospecharon inmediatamente que el cuerpo pertenecía a la desaparecida Lee Jinglei, de 36 años. Sin embargo, había algunas cosas que no parecían cuadrar. En primer lugar, si la maleta hubiera sido arrojada por la borda, debería haber viajado 750 millas mar adentro, y simplemente no mostraba ese tipo de desgaste. En segundo lugar, los testigos notaron que la familia Belling llevaba maletas multicolores a juego. No tenían una de color azul oscuro. Un día después, las autoridades comenzaron a tener realmente dudas cuando se dieron cuenta de que la mujer en la maleta tenía el cabello más largo, era mucho más delgada e incluso un poco más alta que Angie. La autopsia confirmó mediante pruebas de ADN que el cuerpo no era el de Lee Jinglei, sino de una mujer no identificada que había muerto de inanición. El cuerpo de la mujer no mostraba signos de violencia, y las fuerzas del orden creían que ella entró en la maleta y las bolsas de basura estando viva. Se estima que el caso ha permanecido en el agua cerca de un año, durante aproximadamente 10 días. En abril de 2018, Daniel Belling fue liberado tras un año en prisión italiana. En la audiencia, su abogado le dijo a los tribunales que en 2013, Angie había dicho a un oficial de Tulsa, la Agencia de Niños y Familia de Irlanda, que estaba harta de la vida en Dublín y quería regresar a China. La serie Crime Call de Irlanda hizo un episodio sobre el caso en marzo de 2017, donde discutieron la idea de que el cuerpo de Angie fue desechado en su propia maleta. Si el caso fue arrojado por la borda, es probable que haya aparecido en Egipto o Libia. En 2019 se informó que Daniel Belling enfrentaba 7 cargos bajo la ley de robo y fraude, en relación con el fraude hipotecario, entre otras cosas. A partir del verano de 2020, Daniel ahora enfrenta cargos por matar a su esposa y destruir su cuerpo. El caso aún está en curso. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Si aún tienes hambre de contenido sobre crímenes reales, puedes echar un vistazo al podcast de Detective de Casos Fríos siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez. Gracias por ver.